Héctor Manuel Lujambio Valle es un estudioso e investigador en ciencias sociales, cuyos estudios se centran en la mitología, los procesos simbólicos, la hermenéutica y lo transmedia. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la maestría en Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su labor se centra en hallar y explicar motivos mitológicos, no solo en las tradiciones ancestrales, sino también en obras provenientes de las industrias creativas y la cultura pop. Autor del concepto mitología transmedia, ha trabajado en proyectos de investigación y artículos centrados en mitologías tradicionales y contemporáneas y su relación con la comunicación y la cultura. Ha laborado como redactor, consultor, productor audiovisual y profesor en nivel superior y medio superior. Aunque crítico y analítico, considera que los mundos de la fantasía, el mito y el sueño son la base del pensamiento humano. El título de la ponencia es Saber, Practicar y Enseñar, una integración esencial. Muchísimas gracias. Vamos a estar grabando la sesión y si le parece bien, en caso de que se necesite, 5 minutos antes de terminar su tiempo, le voy a interrumpir para que tengamos algún espacio para responder preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todos y muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos por acompañarnos este día 15 de diciembre. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para compartirles esta presentación. Déjenme un momentito. Bueno. Pues lo que voy a exponerles el día de hoy pues se titula Saber, Practicar y Enseñar, una integración esencial, ¿no? Yo soy Héctor Manuel Lujambio Valle y bueno, pues ya presentaron pues no mi reseña curricular. Y bueno, en este caso esta ponencia no es más que nada, es una charla, es una plática pequeña respecto de mi experiencia, ¿no? Finalmente esto es lo que se esperaba de los ponentes en este foro, ¿no? El exponer nuestras experiencias respecto de lo que nosotros aprendemos, ¿no? Lo que aprendimos nosotros en la carrera, ¿no? En nuestras respectivas disciplinas y cómo lo ponemos en práctica, ¿no? En este caso, bueno, pues yo voy a platicarles un poquito de mi experiencia, pero también pues dar algunas pautas para todos, pues para que podamos tomarlas en cuenta e integrarlas en nuestros distintos referentes, ¿no? Entonces vamos a continuar con esto. Vamos a iniciar con esta frase de Platón. Sí, Platón decía, el que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra, ¿no? Vamos a pensar un poquito en esta frase, ¿sale? No la voy a resolver en este momento, no la vamos a resolver en este momento, pero quiero que todos nos vayamos con esta frase, ¿no? El que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Entonces, vamos a regresar con esta frase al final, y vamos a desarrollar esta parte, ¿no? Pues voy a hablarles un poquito de mí, ¿no? Ya, pues yo he trabajado en medios de comunicación, ¿no? En redes sociales, pues hay algunas cuestiones de producción, ¿no? En redacción, ¿no? Uno de mis trabajos más importantes fue como redactor para una empresa, como profesor, como investigador, ¿no? En varias cositas ahí, ¿no? En algún momento también trabajé elaborando algunos discursos, ¿no? Para algunas campañas políticas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, pues realmente este mapa de palabras que vemos aquí en pantalla es un poquito de varias de las cosas que yo hago, ¿no? De varias de las cosas que yo sé, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver varias de las materias que yo he impartido, ¿no? Pues las cuestiones de lenguaje, de pensamiento, ¿no? De la comunicación. Entonces, esto pues son bastantes palabras, ¿no? Y yo puedo aterrizarlo en mi experiencia propia en 5 cosas, ¿no? Mi persona ha trabajado en cuestiones de investigación, ¿no? Sigo trabajando en la investigación, me gusta mucho la investigación,
en la docencia, disfruto muchísimo dar clases, estoy dando clases a nivel licenciatura y a nivel preparatoria. Las consultorías en comunicación, ¿no? Que bueno, pues ahora sí que son bastante variadas, ¿no? En algunos casos pues son cuestiones de redacción, de edición de textos, de desarrollo de algún medio, de alguna cuestión de ese tipo. Y también, por ejemplo, he trabajado pues en consultorías para ciertos proyectos de investigación, ¿no? En la cuestión de divulgación, que bueno, ahí también estamos trabajando un poquito, ¿no? No solamente investigar, sino divulgar estos proyectos de investigación en los que he trabajado, ¿no? O de otras personas también, y lo que es el desarrollo de medios, ¿no? En mi caso concreto, estas son las 5 áreas que yo he podido desarrollar en mi vida profesional hasta este momento. Sin embargo, ¿qué sucede con esto? Todas estas cosas, todos estos elementos que yo tengo aquí, sí se pueden reducir a una sola palabra, ¿no? Una sola palabra, y esta palabra es comunicación, ¿no? ¿Y qué es la comunicación? No vamos a meternos con cuestiones muy teóricas, simplemente vamos a designar la comunicación como la transmisión de ideas, ¿no? Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Creo que si tengo colegas comunicólogos o que hablen de comunicación en alguna de las disciplinas presentes en esta ponencia, pues vamos a estar de acuerdo en que es una transmisión de ideas. Y bueno, ¿qué sucede con esto? Que todos, absolutamente todos, independientemente de que trabajemos en un área de ingeniería, en un área matemática, en un área de docencia, en lo que sea, todos necesitamos comunicarnos, todos necesitamos establecer esta comunicación con los demás, ¿no? Prácticamente en eso consisten todos los trabajos, de alguna u otra manera. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría esto, ¿no? Esta ponencia pues va a relacionar 3 elementos fundamentales, que es el saber, el practicar y el enseñar. Yo necesito, pues yo voy aprendiendo, ¿no? Yo voy aprendiendo, voy adquiriendo mayor saber. Y este saber, ¿qué sucede con este saber? Yo tengo que interiorizarlo, ¿no? El día de ayer, pues aquí el maestro Manuel de Mata, pues estaba platicándonos un poquito de esa cuestión de que el saber no es solamente lo que yo aprendo en la escuela, ¿no? O sea, de todo el tiempo nosotros estamos adquiriendo nuevos conocimientos, que puede que sean prácticos o que no lo sean. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de este saber? La importancia de este saber es que nosotros lo interioricemos, que lo hagamos parte de nosotros, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es ponerlo en práctica, ¿no? Que de alguna u otra manera este saber se convierta en algo, ¿no? Puede que este saber se convierta en una habilidad, en una destreza, puede que se convierta en otra cosa que no es tan práctica, ¿no? Puede que sea un artículo, un texto, un blog, qué sé yo, ¿no? Entonces, es importante que este saber se ponga en práctica, ¿no? Que es lo que decía Platón, ¿no? O sea, no solamente hay que saber, hay que practicar esto y posteriormente, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es enseñar, pasar este conocimiento a las nuevas generaciones, ¿no? Este es el fundamento de la cultura, este es el fundamento de las sociedades humanas, el compartir este conocimiento con las nuevas generaciones y ellas a su vez con la que sigue, la que sigue, la que sigue. Entonces, lo que yo les quiero ofrecer este día, pues es esta integración entre estos elementos, ¿no? A mí, ¿cómo ha funcionado esto? Pues bueno, cuando uno está en la carrera, pues uno aprende un montón de teorías, un montón de ideas distintas, muchas de ellas se confrontan, se yuxtaponen, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿de qué me sirve esto, no? Y esto nos puede pasar en todos los niveles, ¿no? ¿De qué me sirve esto? Sin embargo, el punto de esto es saber ponerlo en la práctica, ¿no? Y una vez que lo sé poner en la práctica, pues también poder enseñarlo, ¿no? Que en este caso, en mi experiencia, pues no solo como profesional, sino como docente, me ayuda mucho, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, a nosotros nos debe quedar claro una cosa, que como decía Nietzsche, no existen hechos, son interpretaciones.
¿A qué se refería esto? Pues bueno, o sea, no significa que no pasen cosas en el mundo y que sean cosas reales. Sí existen. Sin embargo, son las interpretaciones las que cuentan, ¿no? Realmente, por ejemplo, aquí tenemos en este ejemplo tan sencillo el vaso, ¿no? Y este vaso podemos ver cómo hay un sinfín de interpretaciones, ¿no? Aquí hay varias interpretaciones respecto del mismo vaso, ¿no? Y cada quien tiene su interpretación de ese mismo vaso, ¿no? Entonces, cuestión número 1, ¿de qué nos sirve saber esto? Pues primero, nosotros debemos comprender que no todos somos iguales, que cada uno viene de un contexto bien distinto, que cada uno tiene vivencias bien distintas y una forma de ser distinta. Entonces, cada uno de nosotros tiene una manera distinta de aprender al mundo, ¿no? De apropiárselo, ¿no? Y las experiencias de cada quien y la forma de ser de cada quien van a hacer que un vaso sea pues un vaso medio lleno o sea un vaso medio amarillo, ¿no? Como dice aquí el daltónico. Entonces, este es un punto bien importante, ¿no? De esta cuestión de que, pues, un hecho, ¿no? Las cosas del mundo, nosotros las vamos viendo con diferentes luces y en este sentido, pues, cada quien tiene una interpretación bien diferente de lo que son, pues, estas cosas del mundo, ¿no? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. ¿Por qué? Porque en general nosotros buscamos imponer nuestra visión sobre de otras, ¿no? Y es más, muchas veces nosotros negamos otras visiones y decimos, no, esto no es cierto, o esto no es correcto, o esto no es verdad. Entonces, es bien importante que nosotros consideremos esto antes que nada. Y bueno, vamos ahora sí una vez que nosotros comprendemos esto, que comprendemos que cada uno de nosotros es distinto y que ve las cosas desde una óptica determinada, pues nosotros la labor que podemos realizar es la de tratar de colocarnos en la óptica del otro, ¿no? Ver el mismo hecho desde diferentes perspectivas. Y esto es lo que forma el pensamiento crítico, que es algo que desafortunadamente pues a nuestra sociedad le hace mucha falta, ¿no? Tener pensamiento crítico, ver algo desde muchas perspectivas distintas. Entonces, bueno, voy a dar una serie de pasos que yo creo que son fundamentales para integrar este saber, esta práctica y esta enseñanza, ¿no? Y voy a dar algunos ejemplos concretos. El primer punto, cuando yo inicié dando clases, cuando yo inicié pues trabajando, realmente pues uno no sabe absolutamente nada, uno llega, pues ve como más o menos el asunto, de hecho pues creo que los primeros trabajos a los que uno va, pues uno va y firma el contrato y no tiene ni idea de lo que es, de lo que pasa, ni nada de eso, ¿no? Uno llega y realmente no conoce nada, uno le piden algo y uno dice que sí, ¿no? Porque uno realmente no sabe absolutamente nada. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que lo que yo aprendí, ¿no? En este caso, cuando yo empecé a agarrar pues la onda, pues me di cuenta que lo importante al principio es poner las cartas sobre la mesa, ¿sí? Aclarar los roles de cada quien. Sí, o sea, cuando nosotros entramos a un trabajo, pues aclarar qué es lo que nosotros vamos a hacer ahí. ¿Sí? ¿Quién es quién en este lugar, ¿no? ¿Quién es mi jefe? ¿Quién es mi subordinado? ¿Quiénes son mis iguales? ¿A quién le tengo que rendir cuentas, ¿no? Entonces, primer punto. Salí y esto aplica exactamente igual en el salón de clases. En el salón de clases uno tiene que marcar las cartas sobre la mesa, ¿no? Yo soy el profesor y ustedes son los alumnos, ¿no? Alguna vez me decían, es que esto es una democracia. Yo les decía, no, esto no es una democracia, ¿no? Esto es una dictadura benéfica, ¿no? O sea, nos vamos a beneficiar todos. Sin embargo, pues no es una democracia, ¿no? Ustedes no votan por lo que quieren, sino que yo voy a ver por lo que ustedes necesitan. Entonces, es un punto muy, muy importante, primero, ¿no? Poner las cartas sobre la mesa. Esto nos va a servir en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en el trabajo, ¿no? En la escuela, sino en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, por ejemplo, si yo entro en algún deporte, si yo entro a algún equipo de algo, en mi vida cotidiana con mis vecinos, con la gente,
asignar quién es quién y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Especificar cuáles son nuestras atribuciones, de qué es lo que yo soy responsable, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis poderes en esta posición que yo estoy adquiriendo, ¿no? Y entonces, si nosotros dejamos clara esa parte, es mucho más fácil que nosotros podamos interactuar con otros, ¿no? Ahora sí que como cuando vamos saliendo con alguien, ¿no? En una situación romántica y llega la pregunta tan esperada de ¿qué somos? ¿No? Entonces, es esta primera parte, ¿no? Poner las cartas sobre la mesa, explicar qué somos y cómo vamos a proceder, ¿no? Este es el primer punto. El segundo, conectar los pensamientos. Bueno, igual no me voy a meter mucho con cuestiones teóricas, pero pues se habla mucho de dos tipos de pensamiento distinto, ¿no? El que es lógico, matemático, y el otro que es emotivo, narrativo y simbólico, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros debemos conectar estas dos cosas, ¿sí? No están separadas, están muy, muy juntas, ¿no? Nosotros operamos con estas dos formas de pensamiento todo el tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer para conectar con los demás? Argumentar y narrar. Contar mis experiencias. ¿Sí? Cuando uno cuenta sus experiencias con los demás, el otro va a estar más receptivo a lo que uno dice. ¿Ah? Pero también, y es una cuestión muy importante, la de saber argumentar. ¿Sí? O sea, el saber dar argumentos sólidos, dar pensamientos lógicos. No me basta a mí con decir que la luna es de queso. Yo tengo que decir por qué la luna es de queso, por qué estoy afirmando que es de queso, ¿no? Entonces es un punto muy, muy importante, este primero. El segundo, explicar y dejar que el otro se explique a sí mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, yo lo que tengo que hacer es saber explicarme a mí, explicarme yo en mis propios términos, siempre buscando que el otro me entienda a mí. Ajá, como dijimos al principio, cada quien ve las cosas desde una óptica distinta. Entonces, tengo que explicarme de manera que a todos les quede claro. Pero también tengo que dejar que el otro se explique a sí mismo, que él me diga qué es lo que él entiende, qué es lo que pasa con él. Y entonces yo puedo intentar conectar con este otro, ¿no? Entonces, este es un punto muy, muy importante. Si dejar que el otro se explique. Esto, tanto en los trabajos donde yo tengo que interactuar con mi jefe, con mis compañeros, con mis subordinados, con gente de otras áreas. Entonces yo tengo que dejar permitir esto, ¿no? O sea, dejarme explicar y dejar que el otro se explique. Y en el salón de clases es súper importante. ¿Sí? O sea, hacer que el alumno no piense como uno, sino que el alumno piense, ¿no? Que piense como él piensa y que él estructure sus pensamientos, ¿no? Y de igual manera que él sepa hacerlo argumentando y narrando. El siguiente punto, la disciplina y la flexibilidad. Nosotros ya establecimos que hay que marcar los roles, cuáles son nuestras atribuciones, nuestros derechos y obligaciones. Hay que tener cierta disciplina, pero también hay que ser flexibles. Si nosotros somos jefes de alguien y le exigimos demasiado, y nos dice un día, oye, es que sabes que es que no pude completarlo porque estaba muy cansado, porque fíjate que pasó esto, pues hay que tener flexibilidad, ¿no? Una frase taoísta dice que si es muy rígido se quiebra y si es muy flexible se rompe. Entonces hay que tener una estira y afloja, ¿no? Y esto, por ejemplo, yo lo puedo ver muchísimo, lo puedo ver con los clientes, ¿no? Por ejemplo, cuando les entregamos un diseño y dicen, no, es que no, o sea, hay que establecer, mira, esto es así, 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 explicar y decirle por qué la cosa es como es y decirle, mira, yo te recomiendo que estos cambios pueden ser aquí, aquí y acá. Ser flexibles, pero sí mantener una estructura, mantener una disciplina. Y lo mismo pasa en el salón de clases. ¿Sí? O sea, puede decir un día, bueno, hoy vamos a hacerlo leve, nos vamos a ir temprano, pero en la siguiente clase, pues vamos a dedicarle la hora y media, las 2 horas a estudiar esto y vamos a trabajar y me van a entregar un ensayo, ¿no? Entonces, bien importante esta parte de la disciplina y la flexibilidad. Y el último punto, que creo que es de los más importantes, ¿no? Si no es que el más,
tener la mente abierta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo designo lo que es tal cual es, ni voy a poder enseñar, ni voy a poder aprender. Y una de las cuestiones que nos sucede a los profesores, a los profesionistas, que son buenos profesionistas, que son buenos profesores, es el hecho de que siempre estamos aprendiendo, ¿no? Es una cuestión básica. No lo sabemos todo, nadie lo sabe todo. Siempre tenemos que estar en este proceso continuo de el saber, la práctica y la enseñanza. Y finalmente, ¿sí? El punto de relacionar horizontes, ¿sí? No buscar decirlo como yo lo entiendo, sino para el entendimiento del otro. Sí, o sea, si yo lo explico desde mi postura, pues yo lo voy a entender, pero eso no garantiza que la otra persona me entienda. Entonces yo tengo que organizar mis pensamientos de manera que la otra persona logre entenderme. En este sentido, la comunicación siempre, o sea, el 80% de las veces, 90% de las veces, va a ser responsabilidad de la primera persona que está emitiendo la comunicación, ¿no? Entonces, esto es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos esperando que el otro nos entienda, pues le estamos dando demasiada responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es nosotros buscar la mejor manera para poder expresarnos. El segundo punto, ¿sí? Relacionar lo que sé con lo que hago con lo que enseño con lo que sé. Este punto, por ejemplo, a mí me ha sucedido mucho en mi trabajo, ¿no? O sea, yo en la clase de lectura y redacción para preparatoria les digo, miren, yo trabajo haciendo investigación, entonces yo escribo artículos para revistas, para libros. Entonces, yo les explico cómo es que yo hago mi trabajo y por qué les va a servir esto que les estoy enseñando. ¿Por qué rayos les va a servir la citación de APA, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que creo que a nadie le gusta, pero pues es muy útil, ¿no? Y es práctica. Entonces, eso es importante. O sea, yo estoy relacionando lo que yo sé con lo que yo hago y eso es lo que yo les enseño. Y entonces, ¿y qué significa? Uno siempre tiene que estar moviéndose en estos círculos, ¿no? Y el último punto, dar ejemplos en lo teórico y en lo práctico. Si yo estoy enseñando teoría, pues dar ejemplos de la vida real, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la comunicación, yo siempre que voy a iniciar a platicar de qué es la comunicación, les comento de este chico y esta chica que van en el auto y la chica tiene hambre. Entonces la chica le dice al chico, oye amor, ¿no tienes hambre? Y el chico le dice, no, y agarran y se siguen. Y la chica, al llegar a la casa, está enojada. Y el chico le dice, amor, ¿qué tienes? Nada, no tengo nada. ¿Qué pasa ahí? Es un ejemplo de la vida cotidiana, es un ejemplo de la vida real, es un ejemplo de todos los días, donde hubo una comunicación que no fue eficiente. Entonces, ese es uno de mis ejemplos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros utilicemos ejemplos sencillos. ¿Por qué? Porque el hecho de aprender algo no significa que aprendan conceptos, que aprendan palabras, sino que aprendan realmente qué es lo que sucede. Y esto puede servir en cualquiera de las áreas que nosotros desarrollemos. Y bueno, finalmente establecer comunicación, romper el hielo, estar bien con ellos, ¿sí? O sea, con nuestros compañeros, con la gente. Si no se puede, pues bueno, no pasa absolutamente nada, ¿no? Ya supimos que no se puede. Conocer al otro, saber qué es lo que el otro lo motiva, qué es lo que el otro lo mueve. Establecer vínculos, ¿sí? Buscar, establecer algún tipo de vinculación con el otro. Yo busco llevarme bien con mis compañeros, busco llevarme bien con mis alumnos. Y de esa manera gira todo mucho más fácil, ¿no? Si tus alumnos te ven como una persona confiable, como una persona con la que quieren interactuar, créanme que van a trabajar muchísimo mejor. Lo mismo los compañeros, ¿no? Es mucho más fácil, es mucho más llevadero el trabajo. Entonces, establecer vínculos, crear comunidad, ¿no? Si tú logras crear esta comunidad, pues entonces todo va a funcionar de manera mucho más fluida, mucho más sencilla. Y bueno, finalmente esta cuestión de saber, practicar y enseñar, pues es un continuum, ¿no? O sea, es algo que tiene que seguir y seguir y seguir. Nunca se va a detener, ¿no? Esto es una cuestión bien importante que nosotros debemos estar conscientes.
Ni como licenciados, ni como maestros, ni como doctores, ni como postdoctores. Nadie tiene absolutamente el conocimiento absoluto. Entonces nosotros debemos saber que siempre vamos a aprender, seguir aprendiendo, seguir adquiriendo más saber, seguir practicando y seguir enseñando siempre, todo el tiempo, y que nadie es demasiado grande o pequeño para aprender, para practicar y enseñar. Y finalmente, bueno, pues volvemos a la frase de Platón. El que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Si nosotros sabemos, pues nosotros sabemos sembrar, nosotros sabemos arar, ¿no? Y sabemos cosechar, pues tenemos todo esto y podemos enseñarle a otros y seguir por este camino, ¿no? Y seguir aprendiendo, ¿no? Pero si uno pues simplemente se queda con una parte, realmente no funciona de nada. Entonces, pues digo, son poquitos minutitos para explicar esta parte, pero pues espero que haya sido pues útil para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestro. Tenemos varias preguntas, no creo que nos dé tiempo tampoco de hacerlas todas, pero igual le ofrecemos, si tiene la posibilidad de que hagamos un debate también vía Facebook, de poner todas las preguntas ahí. Y si claro que sí. Contestarlas, pero mientras me gustaría, aunque sea, hacerlas en orden. Y Osvaldo Olvera Peña nos pregunta, ¿usted dice que nosotros ya nacemos con una cualidad o necesitamos de la praxis para poder desarrollarnos? Que en muchos sentidos los seres humanos ya tienen una serie de cualidades innatas, ¿no? Sin embargo, pues hay que desarrollarlas. Es lo que se dice, por ejemplo, cuando alguien dice, mira, este niño lleva el fútbol en la sangre, ¿no? Porque juega muy bien. Es una cualidad innata, ¿no? Todos tenemos una cualidad motriz innata. Sin embargo, este niño pues tiene mayor talento. Eso no significa que no se pueda desarrollar, ¿no? Que haya alguien que no lo pueda desarrollar. Y lo mismo sucede con cualquier otra cosa, ¿no? Todos podemos desarrollar habilidades. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta aquí. Cuando a un docente se le dificulta transmitir una enseñanza, ¿se debe a la falta de práctica? No necesariamente. Nosotros tenemos muchísimos docentes que son profesionistas muy calificados, que son profesionistas muy buenos, pero que al momento de dar clase no se saben explicar, ¿no? Y no se saben explicar ¿por qué? Pues porque tal vez utilizan un lenguaje muy técnico, o sea, les hablan a sus alumnos como si sus alumnos ya supieran de qué están hablando. No se toman esta molestia de conocer al otro, ¿no? De situarse, de bajarse 2, 3 escalones y hablar en este terreno donde ellos no saben, ¿no? Entonces, es importante que nosotros pensemos en los alumnos como, o sea, no es pensar en los alumnos como personas tontas, ¿no? Como niños pequeños, porque también muchas veces a los niños pequeños se les trata como si fueran tontos, ¿no? Sino pensar que ellos no tienen ese conocimiento todavía. Entonces, ¿cómo es la mejor manera en que yo puedo enseñarles a ellos este conocimiento, ¿no? Y como dije, en mi ejemplo de los tacos, ¿no? De los chicos estos, pues es un ejemplo de todos los días, es algo que les puede quedar claro, ¿no? Y yo creo que es importante que los profesores piensen en esto, ¿no? O sea, ¿cómo puedo transmitirles yo? No, o sea, no se trata de que yo como docente me entienda a mí mismo, sino de cómo puedo yo agarrar este conocimiento y pasárselos a ellos. Gracias. Hay varias preguntas que van sobre la misma línea. Creo que aquí la inquietud general sería más bien, yo como estudiante, ¿qué herramientas tengo para enfrentar un docente con el que no me entiendo? Ok, uno como estudiante, yo creo que la herramienta que uno podría tener es la comunicación en este sentido de preguntarle, a ver, profesor, me gustaría una explicación pues más sencilla, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, uno como estudiante, ponerlo en sus propias palabras. A ver, usted me está explicando que la electricidad se da porque las moléculas están compartiendo electrones, ¿no? Están pasándose el electrón uno a otro. Estoy en lo correcto, así como si fuera fulanito que le pasa la pelota a otro fulanito y otro fulanito. ¿Estoy en lo correcto? Y entonces el profesor te puede decir, bueno, sí, es así. Bueno, entonces
de esta manera, ¿qué es lo que está haciendo el estudiante? Él se está explicando a sí mismo, ajá, y entonces puede que ya el profesor pues también tenga esta capacidad de explicarse a sí mismo, ¿no? Sucede desafortunadamente a menudo que hay casos donde el profesor y los alumnos pues definitivamente no se entienden, ¿no? Que también pues puede suceder y puede suceder hasta con el mejor de los profesores y hasta con el mejor de los alumnos. Entonces, pero yo sí recomendaría eso, ¿no? O sea, como explicarse uno mismo y dejar de explicar al otro y poner pues cada uno sus términos, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Básicamente, entonces, nuevamente nos estamos refiriendo a eso, a la comunicación, ¿cierto? Nuevamente, sí. Sí, finalmente comunicación pues significa poner en común, ¿no? Entonces yo pongo en común lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo ideo, y tú pones en común eso también, ¿no? Entonces los ponemos todo en la mesa y los dos podemos comer de eso, ¿no? Entonces básicamente esa es la idea. Muchísimas gracias, maestro, por su participación. Tenemos todavía varias preguntas, pero le repito, si tienen la posibilidad en Facebook de seguir con este debate, se lo agradeceríamos mucho. Claro que sí, muchísimas gracias.